Vamos a grabar la Bien. sesión. Vamos a grabar la sesión para que aquellas personas que no pudieran asistir, pues logren verla posteriormente vía YouTube a través de nuestro canal de formación. ¿Okay? Es un canal donde tratamos de brindar conocimientos, experiencias, experticia en diversos productos y soluciones de tecnología. Entiéndase herramientas open source o privadas como WashGuard, Cisco, Passer, PRTG, Savits. Hablamos un poquitico de todo, pues, y damos más que todo conocimiento. Esa es nuestra premisa, brindar conocimiento, hacer de la comunidad de ciberseguridad de Venezuela, eh, levantando bandera, pues sentirnos orgullosos y el aporte, ¿no? De crear una comunidad que entre todos interactuemos, participemos de una manera bien activa y bueno, agradecido de verdad porque hemos logrado una audiencia bastante importante y esa es la premisa, ¿ok? La más cordial bienvenida para todos. Vamos a comenzar entonces a conversar el día de hoy, que es un tema bastante, digamos, polémico hasta cierto punto, ¿ok? Pero que amerita participación, inclusión, refrescar conocimientos, desempolvar procedimientos a nivel empresarial y que necesita apoyo. ¿Para qué mejor forma de iniciar un apoyo? Pues a través de esta vía. En este tercer cuarto del 2021 nosotros hemos decidido promover cursos, capacitaciones, brindar pues a nuestros clientes, comunidad en general, no clientes, acercarlos, ¿no? A lo que es mejorar seguridad lógica en las empresas, ¿no? Ya ustedes se han dado cuenta que con esta pandemia han surgido nuevas políticas, nuevos requerimientos con respecto al teletrabajo, con respecto al acceso a recursos, con respecto al uso de recursos empresariales, pues y bueno, no me queda más que darles la más cordial bienvenida. Voy a compartirles mi pantalla, les tengo una presentación, hay bastante material por abordar, recuerden por favor, dudas, preguntas, comentarios, observaciones, levanten la mano, expongan su micrófono, vamos a sentirnos bien animados para compartir información, experiencias también, y eso es bien importante, ¿no? Digo que es importante porque una red empresarial, entiéndase una red tecnológica que utilice recursos informáticos, no es igual a otra. Una red siempre es distinta a otra. No creo, dudo muchísimo que hayan dos redes que sean exactamente iguales. Son requerimientos, son políticas, son entornos, son estrategias de negocios diferentes. Y por esa razón es importante destacar, oye, vamos a lograr una sinergia de esto. Ustedes quizás todos los días están en su propia infraestructura, no ven otras infraestructuras, no ven otros casos. En Venezuela, en Latinoamérica en general, cuando se presenta algún tipo de delito o incidente de seguridad, por lo general se mantiene muy en silencio, muy a puerta cerrada por el hecho de que a las empresas no les gusta, yo creo que a nadie, ¿no? Les gusta eh, pasar por el escarnio público, por el hecho de que, óyeme, me vas a poner en reputación, en tela de juicio, me vas a poner en tela de juicio la reputación de la empresa, o me robaron una base de datos y lastimosamente pues se publicó, me la robaron o me robaron tal información, me robaron cualquier cosa, cualquier incidente de seguridad, las empresas en Latinoamérica y en Venezuela suelen simplemente mantenerlo a puerta cerrada. Por esa razón, eh, digo que una empresa no es igual a otra, ¿no? Ayer estaba mencionando en una entrevista que me hicieron en la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad, hoy en día se están viendo en Venezuela empresas atacando empresas. O sea, eso es una realidad inminente, cosa que estaba pasando antes en Europa, se está viendo acá en Venezuela, en Latinoamérica, y por esa razón, pues, es importante hablar, plantear estas mesas de trabajo, pues, participar. Comenzamos entonces con un tema que quizás muchos a nivel directivo o gerencial suelen darles la espalda, ¿no? Y hace referencia a políticas de uso aceptable en las organizaciones. Vamos a hablar de uso de medios electrónicos y manejo de información en las redes empresariales. ¿Ok? ¿A qué viene este concepto? ¿Desde dónde se empieza? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo yo implemento eso? ¿Tengo que hablar con un abogado? ¿No tengo
el apoyo por parte de la dirección de la organización ni de la gerencia, pero quieren una cosa que está vinculado con esta. Entonces, es importante lograr sinergia, y más ahora que hay mucho teletrabajo. Actualmente tenemos... Pero aquí no te escucho. Actualmente tenemos organizaciones que tienen a toda la fuerza laboral trabajando desde casa. Imagínense ustedes que hoy en día tienen más de un año y unos cuantos meses sin verse las caras en una empresa, pero están trabajando todos los días. Entonces, ¿qué tipo de políticas se deben implementar para mantener la producción de la organización? O sea, son muchas las cosas a las que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a empezar con un concepto bien interesante. ¿Ok? Bien, antes de hablar del concepto de políticas de uso aceptable o políticas de seguridad, previamente, compilé información, observaciones de especialistas en seguridad, hackers de Latinoamérica, pues para traérselos, de acuerdo al director de SAISEC, una empresa argentina reconocida, el señor Julio César Ardita menciona: una política de seguridad funciona muy bien en los Estados Unidos, pero cuando estos manuales se trajeron a América Latina fueron un fiasco. Armar una política de procedimientos de seguridad en una empresa está costando entre 150 y 350 mil dólares. El resultado es ninguno. Es un manual que, llevado a la implementación, nunca se realiza. Es muy difícil armar algo global, por lo que siempre se trabaja en un plan de seguridad real. Las políticas y procedimientos por un lado y la parte física por otro. Nada más lejos de la realidad. Esto es bastante cierto. ¿Ok? Primero, porque una política de seguridad es muy difícil de implementar, más no imposible. ¿Ok? Más no creo que sea realmente un fiasco, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el ingeniero Julio César. Pero sí es muy cierto, ¿no? Y eso lo podemos hablar y lo pueden ver ustedes mismos en sus organizaciones, los que son administradores de redes de infraestructura, los que trabajan a nivel de directivo gerencial. Es muy cierto, las políticas y los procedimientos van por un lado y la parte física por otro. Nunca hay convergencia. No obstante, pienso que esa convergencia ha llegado el momento, pues, de hacerla realidad, ¿no? Porque, yendo un poquitico más a nuestras necesidades empresariales, vale la pena preguntarse. Entonces, es necesario establecer políticas de uso aceptable en mi infraestructura. El jefe quiere que todo el mundo tenga Wi-Fi. El jefe quiere que todo el mundo teletrabaje. ¿Cómo hago para mantener el equilibrio entre el correcto uso de recursos y evitar el uso inadecuado, manipulación de información sensible? ¿Cómo hago para que contar con los recursos tecnológicos y garantizar de esta forma continuidad operativa, mitigando al máximo lo que son brechas de seguridad, fuga de información, manipulación de información sensible, aprovechamiento de vulnerabilidades en infraestructuras? ¿Cómo hago para resguardar todo esto y garantizar continuidad operativa en la organización? ¿No? Eso es una gran realidad. Aquí es donde viene la necesidad de este planteamiento, ¿no? ¿Okay? De este conversatorio. Recuerden, por favor, si alguien tiene alguna observación o pregunta, con muchísimo gusto, libere su audio, levante la mano, Carlos los va a guiar, ¿ok? Bien, ¿cómo establecemos políticas de uso aceptable en la organización? Sin morir en el intento. Planteamiento bien interesante. En esta corta participación, en esta corta capacitación vamos a establecer unas guías bases para diseñar, desplegar y sobre todo lograr apalancar con los jefes políticas de uso aceptable. Bien, un concepto global, actualizado, oficial, ¿ok? Hace referencia específicamente al IETF. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es el IETF? Es decir, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Levanten la mano con mucho gusto y participen, por favor. Excelente, qué bueno. Sí tenemos gente aquí que ha escuchado del IETF. El IETF es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet y define algunos memos o documentos o referencias, marcos referenciales que se describen como RFC. En este caso, la RFC 1244
la define como una declaración de intenciones de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas informáticos y que proporciona las bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas que se requerirán. En un contexto más sencillo, es un acuerdo escrito entre todas las partes de una red informática que prometen cumplir por el bien común. Una política de seguridad es una forma de comunicarse con los usuarios. Siempre hay que tener en cuenta que la seguridad comienza y termina con las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ya debemos salir hoy en día del cliché en la que al usuario se deja de último. Al usuario no se le involucra en las estrategias de seguridad lógica empresarial. Ya tenemos que salir del cliché de no, hacemos, imponemos. La realidad es otra. Hoy en día las organizaciones deben involucrar de manera activa a los usuarios para que la estrategia de seguridad tenga realmente sentido para una organización. Ustedes me dirán, ya vemos ahorita muchos participantes, Adrián, pero es que mi red es pequeña. Yo tengo apenas 20 usuarios. Quizás tendríamos otro participante acá que me dice, Adrián, yo soy una corporación. Nosotros somos 850 usuarios, 27 sucursales en Latinoamérica. Como les mencioné al principio, una organización o una red nunca es igual a otra. Son necesidades, son estrategias que se deben seguir de manera diferente. Son nichos de negocio que interfieren. Podemos ver también redes a nivel de sector gobierno, sector educativo. O sea, son muchas las razones. No obstante, el común denominador de todo es simplemente hacer uso adecuado de los recursos informáticos. Y para esto debemos transmitir conocimientos de una forma abierta e inclusiva a los usuarios. Indiscutiblemente. Considero entonces que, en base a los 4 pilares a continuación, ¿ok? ¿Cómo debe ser una política de seguridad? ¿Qué tan complicado debe ser eso? ¿Cuánto me puede costar para mi pequeña red de 20 usuarios? Sí, pero esos 20 usuarios no solamente son una red de usuarios, tienen un servidor, un sistema administrativo en producción, un CRM, un ERP, tienen página web, quieren crecer hoy en día con las redes sociales porque, como bien sabemos, las redes sociales venden muchos productos y servicios, nos damos a conocer, tratar de mantener a flote a las organizaciones es fundamental hoy en día. No, nada, vamos a establecer comercio electrónico porque es más rápido. Señores, ese es el boom. Y lo hemos dado cuenta todos, especialmente para esos países donde ni siquiera existía un delivery como el que tenemos ahorita para todo, ¿no? Empresas creando e-commerce o comercio electrónico día a día de una manera abismal porque necesitan mantenerse a flote. Las estrategias han cambiado y esas estrategias apuntan principalmente al uso de medios electrónicos. Una política de seguridad debe ser holística, debe cubrir todos los aspectos relacionados con la misma. No tiene sentido proteger el acceso con una puerta blindada si esta no se ha cerrado con llave. Es absurdo. Tiene que adecuarse a las necesidades y recursos. No tiene sentido adquirir una caja fuerte para proteger un lápiz. Ser atemporal. El tiempo en el que se aplica no debe influir en su influencia, no debe influir en su eficacia y eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve establecer políticas de seguridad en una organización si al año que viene o a los pocos meses, pues hay que aplicarle cambio. Hay que ser muy proyectista en ese sentido. Se deben definir las estrategias y criterios generales a adoptar en distintas funciones y actividades, donde se conocen las alternativas ante circunstancias repetidas. Hay un tema bien interesante en el caso de Venezuela, y esto se deja a un lado por el mismo día a día, y es bien sabido que esto es mundial. Las empresas no invierten o no desarrollan estrategias de seguridad hasta que afrontan algún evento de seguridad. Eso es muy cierto. Aquí en Venezuela hay empresas que por desconocimiento se ven afectadas por ransomware y pagan los rescates, aunque parezca mentira. Eso es una gran realidad, por desconocimiento. Y a la final nunca le liberan la información. Esas son estadísticas que no vemos ni en las redes sociales ni en los periódicos. Como les dije, en Latinoamérica la cultura empresarial es muy cerrada, ¿no? Aparte de eso, que no tenemos organismos competentes que se encarguen de trabajar de forma directa en eso, o no se establece la confianza entre personas
o empresas, sector jurídico, con las entidades judiciales. ¿Ok? Por esa razón, pues, es bien importante tomar en cuenta y establecer lineamientos que nos permitan a nosotros que, por más pequeña que sea mi red corporativa, se deben establecer este tipo de políticas. Recuerden, una política de seguridad no es más que un acuerdo escrito que entre las partes se llega a un acuerdo y prometen cumplir. Hay que hacer correcto uso, hay que hacer uso adecuado de los recursos informáticos que nos provee la organización para efectuar nuestros trabajos. Ese es un mensaje muy claro que debe ser llevado a los usuarios finales. ¿Qué función tiene una política de seguridad? ¿Ok? Usted dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues muy simple, proteger a la empresa de la información. Más simple que eso, imposible. Y es muy cierto. Vamos a establecer unas normas de comportamiento para cada tipo de usuario del sistema. Totalmente. Vamos a determinar privilegios de monitoreo y auditoría de personal de seguridad, de forma tal que no irrumpamos en lo que es la privacidad de usuarios. Vamos a definir y autorizar las consecuencias por las violaciones y sus normas. ¿Qué pasa en Venezuela cuando un usuario lastimosamente comete una infracción en una red empresarial? No sé si les ha pasado en algún momento. ¿Qué pasa cuando tenemos a ese usuario que está sentado en su computador e instaló un software de minería? Obviamente para utilizar los recursos informáticos de la organización con el objetivo de obtener un lucro. ¿Me Por escucha? aquí Luis Lemus dice que quiere implementar alguna información sobre lo que... Adrián, vamos a escucharla a ver. Repíteme. Que por aquí Luis Lemus quiere dar una información adicional. Vamos a... para que ponga su micrófono. Ok, claro, con mucho gusto. Carlos, Buen día, Adrián. Buen día, Carlos. Buen día a todos. saludos, saludos. Buenos días, señor Luis. Bueno, casualmente de lo que estabas hablando en la diapositiva anterior, Ajá. lo importante es darle acceso y participación a los usuarios. Yo he trabajado con empresas donde han existido más de 350 usuarios y actualmente ahorita estoy trabajando en una donde mi grupo de usuarios es de más o menos 50 y realmente no cambia, no cambia. Donde tienes más acceso, donde tienes más vigilancia, donde tienes más usuarios, evidente. O, igualmente, tú tienes que tomar un punto neutral, o neutral no, un punto central, realmente, para los requerimientos y necesidades. Claro. Y todo depende de cuál tipo de empresa es la que estás utilizando o donde estás laborando, que es la que establece principalmente cuáles son las normativas para todos los usuarios. Claro. También está en lo que es el uso y abuso por parte de los usuarios que quieren ser más vivos que los administradores de la red y a veces sobrepasan las políticas que establece la red simplemente por beneficio personal. Totalmente. Y ahí es donde actuamos nosotros, donde decimos que los restringimos realmente. Claro. ¿Ok? Sí, señor. No es lo mismo mitigar, ¿verdad?, el abuso a que simplemente darle privilegio a los usuarios que puedan hacer, porque se supone que estamos trabajando, son puros adultos. Claro. No tenemos un cyber con unos niños jugando. Totalmente. ¿Ok? Así mismo es. Muchísimas gracias por tu participación. Totalmente de acuerdo contigo, ¿ok? Pero hay aristas y situaciones que esta pandemia nos está trayendo y que debemos entonar, ¿ok? Gracias por tu participación. Johnny nos dice por aquí por el chat. En el entorno empresarial que me encuentro, tenemos en la política de seguridad que al determinar las responsabilidades del usuario con sus privilegios recursos de IT, se aplican sanciones que incluso terminan en la desincorporación. Interesante, sí, totalmente de acuerdo, Johnny. Y muchísimas gracias por tu participación. ¿Qué es lo que sucede? En Venezuela tenemos, recuérdate que en Venezuela tenemos una situación muy particular, ¿no? Tenemos actualmente desde hace bastante tiempo el tema de inamovilidad laboral. En ese sentido, es muy importante que las organizaciones cubran sus espaldas desde el punto de vista legal, es decir, con un abogado que obviamente se pongan de manifiesto estas situaciones, pero sí,
en las organizaciones cuando un usuario efectúa uso inadecuado de recursos informáticos y de acuerdo y previamente hay una política establecida, firmada, aceptada por se incluyen estas clases de situaciones, sanciones o despido inclusive de la organización. Siendo sincero y desde mi punto de vista particular, eso debe ser así. La verdad, eso debe ser así. Fíjense ustedes, les estaba hablando de algunas situaciones para no seguir nuestra secuencia. Nosotros actualmente tenemos usuarios que de verdad, y hemos visto casos, que pueden llegar a ser asombrosos. ¿A qué sentido? El tema de la instalación de software de minería en los recursos de la red empresarial, el tema de los accesos a Internet en los hogares, en cual en algunos hogares, tanto en la capital como en el interior del país, no tienen el recurso de acceso a Internet. Por esa razón tienen que hacer las tareas o trabajo de sus hijos en la empresa. Obviamente hay una serie de consecuencias que se van a delimitar. Tenemos usuarios haciendo en beneficio propio, lucrativo, usando los recursos informáticos de la organización, y por esa razón es que tenemos que impulsar muy fuertemente, muy seriamente el uso de políticas de seguridad en la organización. En nuestra presentación, como bien sabemos el día de hoy, nos vamos a referir a lo que es políticas de uso aceptable. Es una. Y de aquí sale entonces la siguiente interrogante. ¿Existen otras inclusiones en política de seguridad? O sea, ¿qué tan sencillo puede ser esto? ¿Qué tan complejo puede ser? Eso depende del cristal con que se vea, de la adaptabilidad que le podríamos establecer a la red empresarial. ¿Existen algunas inclusiones? Bueno, hasta ahora se ve todo sencillo, fácil y relativamente manejable, pero vamos a ver algunas de las razones por qué establecer este tipo de políticas puede ser costoso y bastante difícil. ¿Ok? Por ejemplo, inclusiones como declaraciones de autoridad y alcance, políticas de uso aceptable, a la que estamos refiriéndonos el día de hoy, políticas de identificación y autenticación, políticas de acceso a Internet, políticas de acceso a la red, políticas de acceso remoto, procedimiento para el manejo de incidentes, políticas de solicitud de acceso a cuentas, políticas de evaluación de adquisiciones, auditoría, confidencialidad de la información, políticas de contraseña, políticas de evaluación de riesgo, políticas globales de servidores web. Existen muchas políticas a las que usted dice, bueno, ¿cómo yo hago para implementar eso y cómo empiezo? Lo más importante, señores, es conseguir el espaldarazo por parte de la directiva. Y si esto va de acuerdo a las estrategias del negocio. Si esto no existe, créame, los que somos técnicos en las organizaciones, vamos a tener cuesta arriba. ¿Ok? Vamos a tener cuesta arriba y es importante mencionarlo. Ahora bien, ¿cuáles son esos retos que se nos va a presentar en la red empresarial? Bien sea una pequeña red de 20 usuarios, como puede ser una red de 300, como nos mencionó, o una red o un campus universitario de 10,000 estudiantes, o cómo. ¿Cuáles son esos retos, mejor dicho, con los que nos vamos a conseguir? Primero que nada, reconocer que es una necesidad. Todas las redes empresariales deben reconocer que esto es una necesidad. Segundo, se deben tomar en cuenta la cultura de la compañía, así como la estrategia del negocio. Tercero, subestimar su alcance, dado que las políticas de uso aceptable son globales, aplica para todos. En este sentido, primero que nada, un concepto global cuando hablamos de política de seguridad va más allá de jugar al policía y al ladrón. Esto no se encarga de eso. Como bien mencionaron hace unos minutos, y eso estuvo muy bueno, habemos puros adultos, como quien dice, no, habemos puros adultos en una red empresarial. Aquí hay adultos. Hay personas conscientes, correcto, pero conscientes hasta qué punto. Tengo que entonces estar pendiente de que un usuario no me conecte un dispositivo en la red, porque resulta que el edificio es de 8 pisos. Yo no puedo estar pendiente de todos los puntos de la red. ¿Cómo hago yo para proteger al jefe de él mismo, de lo que puede hacer en Internet? ¿Ok? De páginas fraudulentas o que inyecten códigos a través del HTML, porque al jefe ni siquiera le gusta trabajar con un perfil de usuario limitado, sino que él quiere ser administrador. Son muchísimas las cosas, ¿no?
Como les mencioné hace unos minutos también, se debe asegurar el respaldo de la dirección. Sin esto, es imposible. ¿Qué medidas adoptar en caso de incumplimiento? Como bien nos mencionó hace unos minutos Johnny. ¿Qué pasa si un usuario me incurre en alguna de estas infracciones? Si está utilizando los recursos tecnológicos de la empresa con fines personales, bien sea lucrativos o no. ¿Cómo? Entonces, se despide, se le llama, se le crea un memo o algún tipo de amonestación, algo. ¿Cómo? ¿Ok? Esos son los principales retos. ¿Qué hacemos? No tenemos un departamento legal en la organización, tenemos que recurrir a un tercero, mi jefe va a decir que eso va a costar dinero y lastimosamente no se puede. ¿Qué hacemos? Estos son los principales retos. Ojo, si alguno considera que haya más, por favor escríbalo, ¿sí? O por lo menos a qué retos se ha encontrado usted dentro de la red para que implementen políticas de uso aceptable. Porque con respecto al alcance vamos a tener siempre al usuario que o tiene una necesidad, ¿sí? Y que ve la seguridad o estas políticas de seguridad las ve como un obstáculo, o simplemente va para donde el jefe y le dice, jefe, no tengo acceso a Facebook, necesito estar en Facebook todo el día, necesito que me permitan hablar con mis familiares y necesito hablar con clientes también, necesito. Obviamente eso está saltando las políticas de seguridad de la empresa. ¿Qué se hace en esos casos, no? Alguien con algún reto por allí, por favor, nos deja saber con mucho gusto. Número 8, contar con los recursos tecnológicos necesarios para su apalancamiento. Esto es bien importante y esto va muy ligado a la parte de controles, soluciones técnicas, inversiones que pueden ser bastante elevadas, soluciones, como bien les expliqué, con respecto a la parte técnica, puede ser desde un firewall de última generación, con servicios de seguridad súper potentes, súper específicos con respecto a prevención de pérdida de información, ataque ante ransomware, etcétera, 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 pero cuesta bastante dinero. Entonces, Por aquí Luis las organizaciones, Lemus. permíteme terminar la idea. Entonces las organizaciones ven esto como un obstáculo para lograr llevar a cabo esto. Ok, ¿qué nos decías? Por aquí Luis Lemus nos dice, hay políticas en empresas con los usuarios. Con ellos deben permitirle acceso a WhatsApp o otras redes sociales que van en políticas de las mismas. Tal cual, así mismo leemos. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en esos También casos? Jesús nos dice, se puede instalar unas redes Wi-Fi alternas, solo internet para los smartphones de los empleados y no hay manera de llegar a la red de la empresa. Eso lo dijo el señor Jesús Baptista. Correcto, gracias Jesús. Si eres administrador de red, Johnny Bolívar nos dice, permíteme responderle por favor a Jesús, ¿sí? ok. Ok, Jesús, ¿qué pasa en esa situación? En esa situación, por lo general, se suele tomar muy a lo deportivo el hecho de establecer redes Wi-Fi y pensando que simplemente ponerlas en paralelo a las redes que tengas en producción puede llegar a ser un dolor de cabeza. La razón es una sola. Esa red Wi-Fi también es tu responsabilidad. Eso quiere decir que el trabajo de los administradores de red, de infraestructura, ha tenido en estos momentos una transformación importante porque ha tenido que asumir nuevas responsabilidades o por lo menos debe asumir nuevas responsabilidades en el sentido de que por pensar que estás estableciendo una red en paralelo, no es tu responsabilidad y resulta que sí lo es. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Te recomiendo estudiar entornos inalámbricos seguros, un framework que están desarrollando los Estados Unidos y que viene con bastante auge para este cuarto trimestre del 2021. Se está llevando con mucho impulso para las redes empresariales, saliendo de ese cliché de que ponlo aparte o simplemente no te conectes a la red Wi-Fi que abierta. No, ya eso forma parte de nosotros como responsables de infraestructura. Ok, te sigo escuchando, te leo. Johnny Bolívar, un reto se convierte en un firewall humano para que asuma la aplicación en todo momento, con el uso de los
temas y que esté claro qué hacer en caso de alguna amenaza externa o interna. La ingeniería social es un gran enemigo. Todo lleva a que la divulgación de la política sea de fácil alcance, concienciación. Sí, lo que dice Johnny es totalmente cierto. La creación de firewalls humanos es fundamental. Eso es una tendencia súper importante, inclusiva y que asegura el éxito en las organizaciones, Johnny. Indudablemente. Esas empresas a las que piensan que te iba después, esas son empresas que no creo que les pase nada bueno, y lo digo por experiencia. Ok, ¿qué nos dice Luis? Luis Lemos dice, abre un hueco de seguridad sobre tu misma red. Eso es con referencia Imagino lo que a... decía Jesús, a hay lo que decía política, Jesús. sí, totalmente. No, a lo que dice el mismo Luis, que dice que hay política en Ok, empresas que le permiten estudiar a los usuarios. Con ellos debes permitirle acceso a redes sociales. Miren, señores, las políticas de seguridad, como pueden ser muy estrictas, pueden ser flexibles hasta cierto punto. Se pueden establecer varias soluciones o situaciones. Un jefe o una dirección estricta puede decir, viejo, yo a usted no le pago aquí para que venga a estudiar. Yo aquí le pago para producir y legal y formalmente tiene toda la razón del mundo. Eso es una cuestión, eso es un hecho y eso hay que reconocerlo. Pero las direcciones que son flexibles, las direcciones que obviamente piensan en sus usuarios, piensan en su bienestar, quizás pueden decirte, mira, bueno, está bien, vamos a darte un horario para ello. Es muy cierto. O sea, si se ponen a ver desde el punto de vista formal o legal para una organización, eso es real, ¿no? Y de hecho las leyes lo especifican de esa forma. El hecho de que yo te esté dando un computador, el acceso a internet, el teclado, el mouse, la luz, el internet, eso es de la compañía. Por esa razón debemos haber o establecer una relación abierta, tenemos que tener cierto nivel de concientización con respecto al uso de recursos, porque es que la empresa no te paga a ti para venir a estudiar, tampoco te paga a ti para que obviamente estés en WhatsApp metido todo el día chateando con familiares, cuadrando el viaje para la playa el sábado, el fin de semana. O sea, en eso hay que ser muy consciente. Se dice estadísticamente que un millennial, tú le haces eso y se va. Realmente no va a trabajar el día siguiente a la empresa. Entonces las empresas también pasan por este proceso de transformación, de adaptación, ¿no? A las demandas de las personas, de los muchachos, de los muchachos de hoy en día que tienen que estar en las redes sociales, pero ¿cómo hacemos para no dejar a un lado el elemento productivo? Ok, excelente observación esa, me gustó mucho. ¿Qué nos dice Luis Guevara? Perdón, arriba nos dice, Luis Lemos. según los dispositivos de seguridad que utilices, existen políticas que te permiten libertad según el sistema operativo. El dispositivo que utilices a través de una Mac del dispositivo. Un poquitico rudimentario, para serte sincero, Luis. Existen otros mecanismos. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Luis Guevara nos dice, muchas empresas como en donde yo laboro trabajan con WhatsApp totalmente. Y eso, Luis, viene a medida que WhatsApp también se ha adaptado a los comercios, ¿cierto? Y que a su vez, dado el tema de pandemia, que ya no podemos reunirnos por ahora de forma presencial, no podemos hacer visitas, tenemos que buscar recursos, adaptabilidad a las realidades que estamos viviendo, sin dejar a un lado la producción. Eso es fundamental, ¿ok? Y eso va de la mano, lo que dice Luis es muy cierto, buscar los recursos necesarios para no abandonar el elemento producción, adaptarnos a las nuevas situaciones, a las nuevas realidades que estamos viviendo, apalancarnos obviamente con herramientas como WhatsApp. Existe ahorita una versión que se llama WhatsApp Business y que obviamente el negocio necesita. ¿Ok? Entonces, y la cuesta arriba la vamos a tener cuando tenemos un jefe todavía con una mentalidad cuadriculada y que hace falta, oye, mi jefe, vamos a mostrar esto, vamos a avanzar con esto. Son retos. Estamos hablando en este momento de retos, ¿ok? Eso va definido con los requisitos de seguridad de la organización, ¿ok? Me gustó mucho el tema de WhatsApp porque está bien, tú puedes utilizar tus herramientas, ¿cierto? Tú puedes tener WhatsApp o Facebook o el uso de redes sociales,
Bien, por este medio o mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entonces para afianzar realmente que ese usuario esté elaborando y que no esté cuadrando la parrillita y la fiesta del fin de semana con 14 personas, con 20, con sus familiares? Por esa razón, fíjense, la interacción está bien interesante, Carlos, porque están trayendo a la palestra realidades, y estas realidades son, sí, pero la empresa necesita herramientas para producir, pero esas herramientas también se pueden utilizar con fines personales, sí, pero habemos en la organización personas adultas, personas con criterio, ¿no? Para estas cosas. Estos son los retos. Si alguien más tiene algo que aportar con respecto a estos retos, por favor, o lo ha vivido, lo ha pasado, con muchísimo gusto, díganme, ¿sí? Continuamos entonces. Cuando llegamos a una infraestructura y evidenciamos carencia de políticas de uso aceptable, vemos 5 elementos principales. Primero, baja o poca productividad por parte de la fuerza laboral. Segundo, altos consumos y manejo inadecuado de recursos. Resulta que esa persona que está sentado en su infraestructura, en su red, en la red, en el recurso, en el activo de la organización, pasa más tiempo haciendo cosas personales, quizás negocios, quizás minando, haciendo uso bastante elevado de recursos como el acceso a Internet. En algunos países de Latinoamérica tenemos, incluyo a Venezuela, unos accesos a Internet bastante bajos, demandantes y costosos. Wow, y resulta que en la empresa están subiendo el ancho de banda cada 2 meses porque resulta y acontece que el Internet está lento. ¿No les ha pasado eso? Por ahí uno dijo que sí. Sí. Y el Internet está más lento y el jefe se desespera porque no puede hacer la videoconferencia por Zoom y necesita hacer negocio. Un jefe viene a trabajar, un directivo no viene a establecer ocio en la red empresarial. ¿Ok? Ya te respondo, José Luis. Un jefe viene a trabajar, un jefe viene a producir. Nosotros tuvimos un caso hace unos meses en la que todos los meses incrementaban el ancho de banda en la red empresarial. Porque cada vez estaba más lento. Llegaron al punto de establecer hasta 100 megas de ancho de banda para 35 usuarios. Imagínense ustedes. Resulta que el ocio era inclemente en la red. Todo el mundo, el propio entorno anárquico. En esta situación, pues, tan difícil. Bueno, esperen un momento por aquí. Sí, se cayó la pantalla que estabas compartiendo. A ti te vemos, pero todas muteado. Ok, gracias, muchachos. Listo. Listo. Nos cayó unos segundos la sesión. Sí tenemos a todos nuestros participantes, ¿verdad? Ok, los tenemos a todos de vuelta. Una cuestioncita técnica ahí. Yo supongo que fue del mismo Zoom, ¿no? Sí, la conexión yo la tengo un poco inestable. Ok. Ese seguro es un usuario consumiéndose todo el ancho de banda. Y aquí de la red de nosotros. Bueno, les estaba comentando que ese terrible flagelo de que existe la poca o baja productividad por parte de la red empresarial, se incrementan los costos de los accesos a Internet. El proveedor de acceso a Internet feliz de la vida porque todos los meses está mandando a esa red empresarial a subir el ancho de banda, quiere decir que va a facturar más, pero la empresa es la que se ve afectada, señores. Entonces, y no están produciendo porque resulta que el tema del uso inadecuado de recursos no se quedó en claro. Ya vamos a seguir hablando de otras cosas. Por ejemplo, por ahí vi una pregunta, Carlos, ayúdame, que estaba por responderla. Estaban hablando de minería. José Luis, sí, que si existen leyes que regulen el tema de la minería. La respuesta es sí. Sí, existen leyes que regulan el tema de la minería de acuerdo a la escala. En Venezuela se han establecido entidades
que se encargan de ello. ¿Ok? No obstante, el uso de minería por software de aplicativos, plugins, en navegadores se ha vuelto un terrible flagelo. ¿A qué me refiero con esto? Hemos tenido situaciones de usuarios que instalan plugins en los navegadores, es decir, que ni siquiera necesitan un perfil de administrador en el dominio o en el PC local para simplemente instalar un software y minar, utilizando los recursos informáticos de la organización con el fin de lucrarse. Señores, les cuento esta experiencia rápidamente. El usuario fue despedido de esta empresa, ubicada aquí en Caracas, una importante empresa de distribución de alimentos. Esta empresa, el usuario fue despedido, no obstante, su argumento fue bastante válido. Yo lo digo legal, desde el punto legal y formal, aunque su argumento igualito no lo exime de responsabilidades, el desconocimiento de la ley. El usuario lo que alegó fue, yo no sabía que no podía hacer eso. A mí nadie me dijo que no podía hacer eso. Entonces, ahí es donde los directivos se voltean a ver todos la cara para decir, tiene razón. Nosotros no tenemos ni siquiera un documentico de 3 párrafos donde diga lo que debes y lo que no debes hacer. No tenemos un apoyo legal. Señores, no hay que ser abogado para establecer políticas de uso aceptable en una red. Simplemente hay que tener mucha coherencia. Sí, un apoyo, sí quizás alguna normativa, algún apoyo legal para que obviamente esto sea establecido, pero si se ponen a ver, el usuario realmente no sabía que no debía instalar eso. El usuario simplemente se quería ganar 10 u 8 dólares mensuales, como quien dice, para tener simplemente un ingreso, independientemente de. Y lo que estaba haciendo era consumir el 80% de los recursos de su computador, porque resulta que estos tipos de mineros en software instalados en máquinas consumen muchísimos recursos, consumir ancho de banda, porque resulta que el usuario cuando se iba no apagaba su computador, inclusive los fines de semana, y el usuario nadie le dijo nada. Si al usuario nadie le dice nada, ya aunque el desconocimiento de la ley o de hacer algo como eso no lo exime de responsabilidad, en realidad nadie le dijo nada. Entonces allí donde les traigo estas reflexiones, ¿no? Esto que nosotros vemos casi en nuestro día a día, porque ustedes obviamente están siempre en sus redes, quizás no ven otros escenarios, obviamente esto no se lee en el periódico, ni sale tipo escándalo, pero sí sucede, ¿ok? Bien, acceso no autorizado, te escucho. Por aquí hay otros comentarios. Por aquí me dicen que Gustavo nos dice que cree que hay un organismo regulador, se llama SUNACRIP. Sí, señor, totalmente, totalmente. Hay que registrarse También para eso, pero como te dije, habría que ver, Gustavo, el tema de los alcances. No es lo mismo que tú instales un software de minería en tu PC a que tengas máquinas mineras en tu casa. Ojo con eso, sería interesante evaluarlo. Ok, gracias, Gustavo. nos dice, aquí en Venezuela se crean los delitos informáticos y luego se establecen las leyes. Luis, muchas gracias por esa observación. Algo así. Dice, la RRSS en el entorno empresarial se usa como importante para temas puntuales que pueden estar incluso personal de proveedores. En nuestras empresas, desarrollo de RRSS corporativas. Perfecto. Esto lo escribió Johnny. Sí, Johnny. Johnny Bolívar. Gracias por tu participación, Johnny. Como siempre, te veo bien activo de Telefónica. Gracias a todos los amigos de Telefónica que están presentes. El problema viene, Johnny, cuando no existen políticas con respecto al uso o manipulación de las redes sociales, ¿ok? Porque eso también contempla una política, ¿ok? Casos como tú bien sabes, todos los hemos visto, el robo de credenciales, la suplantación de identidad es parte del día a día, el robo de cuentas corporativas. ¿Por qué? Porque no existe una política. Quizá la gente que lleva las redes sociales en la organización no tiene una política, tomando en cuenta que más del 95% ni siquiera utiliza un doble o multifactor de autenticación, tomando en cuenta que más del 80-90% de usuarios ni siquiera cuentan un antivirus. No, eso es Android, eso no le cae virus, eso es mentira. No, que eso lo usamos en Mac, a Mac no le cae virus o en Linux.
Eso es mentira. Entonces, establecer políticas en las empresas que llevan redes sociales de manera masiva, se deben establecer políticas de lineamientos. ¿Okay? Eso no nos excluye a nosotros como responsables indirectos, aunque en muchas organizaciones se lleva de forma aislada, Johnny, eso se lleva de forma separada. El que administra la página web, la gente que hace developer o los desarrolladores, la gente de infraestructura por otro lado, la gente de redes sociales por otro lado, y entonces cuando vas a ver son muchas aristas o un canal muy, muy amplio, ¿verdad? Donde nada converge. Converge es cuando se presenta algún evento de seguridad y obviamente se vea que hay algún vínculo o nexo de uno con otro. Esa es mi sugerencia, Johnny. Gracias por tu participación. ¿Alguna otra observación? Por ahora ninguna. Excelente, continuemos. ¿Qué importancia entonces consideran ustedes que tiene una política de uso aceptable en la organización? Estamos hablando de cosas bien interesantes, ¿no? Porque hemos visto qué es lo que sucede. Pero primero que nada, ¿cuáles son los principales retos a los que afrontamos al momento de establecer este tipo de políticas? El miedo, la falta de apoyo, es un trabajo que amerita involucrar de manera activa a la gerencia o a la directiva de la organización. Se están dando cuenta que debe ser holística, se dan cuenta que también es importante que sea perdurable en el tiempo. ¿Qué sentido tiene que usted se haya fajado 10 meses estableciendo una política? Se lleva a la intranet de la corporación y resulta que a los 3 meses le vimos una falla. No hicimos todo, pero no dijimos nada con respecto a posibles sanciones o incumplimientos. Vamos a arreglarla. O sea, eso tiene que ser una cuestión muy bien planificada, muy bien proyectada para evitar eso. ¿Qué importancia tiene una política de uso aceptable en la organización? Las mejores políticas de uso aceptable, señores, incorporan escenarios de ¿qué pasaría si? Ilustrando la utilidad de la política en términos del mundo real. Cubre las disposiciones para la etiqueta de la red. Mencionará el límite en el uso de recursos y el nivel de privacidad que un miembro debe esperar. La privacidad no se puede dejar a un lado y es muy importante tomar en cuenta esto. Es muy importante tomar en cuenta que la privacidad no se puede dejar a un lado o simplemente detrás de las políticas de uso aceptable. Te escucho. ¿Decías algo? ¿Por ahí decían algo? ¿No? No. Las políticas de uso aceptable deben involucrar y no dejar a un lado lo que es la privacidad de los usuarios. Una cosa es nuestra información personal, ¿ok? Nuestra privacidad. O sea que si yo estoy en la red interna y yo quiero meterme a un banco a hacer una transacción bancaria, obviamente tengo todo el derecho de hacerlo, pero no se debe desconfiar en la privacidad de esa transacción. ¿Ok? No me están viendo password dentro de la red. El administrador de la red me está snifeando o capturando tráfico. O sea, ese elemento es de mucho cuidado. Eso es de mucho cuidado en el sentido de que, óyeme, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque no se puede romper la privacidad. En Venezuela, por ejemplo, recuerden que no tenemos una ley de protección de datos. Sí tenemos una ley de delitos informáticos que es si no recuerdo, la ley de delitos informáticos en Venezuela creo que tiene 19 años. Y hace muy poca referencia a lo que es privacidad de la información. Luis Lemu nos dice, eso es subjetivo, dependiendo del punto de vista. Tendría que retomar, Luis. Con muchísimo gusto, por favor. Si te refieres a algo subjetivo, con muchísimo gusto, por favor, abre tu micrófono y lo podemos discutir. Esa es la premisa de estas mesas de trabajo, ¿ok? Eso es importante. ¿Alguien tiene alguna observación u opinión? ¿Comentario? ¿Experiencia? Luis. Sí, realmente, Adrián, lo que decía del punto subjetivo es que los usuarios te dicen, mira, pero es que tú estás invadiendo con lo que digo. Yo digo, no, realmente no es que estamos invadiendo. Nosotros sabemos que si tú una transferencia, el mismo banco tiene su seguridad.
Nosotros no sabemos a quién, pero entraste. Claro, qué interesante, Luis. Eso está muy bien, ¿ok? Eso está bastante bien, pero sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, señores, porque, o sea, miren, nosotros hemos afrontado tantas situaciones que hasta un usuario nos ha reclamado como proveedores de servicios de seguridad gestionada y establecemos controles que establecen las mismas organizaciones. Mira, pero ven acá, tú tienes que ponerme el internet, porque el internet es un derecho fundamental. Eso lo dice las Naciones Unidas. Cosas como esas se presentan, Luis, y sí es muy cierto. No, yo necesito estar metido en Facebook. Sí, pero es que eso no lo determinamos nosotros. Esas son las políticas de la organización. Tú no puedes estar, no, necesito que me hagas mis ofertas hacia las redes de mercado laboral. Óyeme, pero es que el jefe dijo que dentro de las políticas de la organización tú no puedes buscar trabajo en tu trabajo. Existe el sentido común, ¿no? Y como bien mencionaron, me gustó lo que dijeron hace unos minutos de que habemos personas adultas trabajando. Sí, pero recuérdense, señores, somos seres humanos y como tal, siempre por naturaleza interponemos primero nuestros derechos ante nuestros deberes. Por esa razón, debemos establecer políticas de uso aceptable en la organización. Por esa razón tenemos que promover e incentivar, ¿ok? Su implementación. Gracias, Luis, por tu participación. Aquí tenemos unos comentarios, Adrián. Jesús Baptista dice, pero en el caso de la banca ayudaria, la revelación de la data es penada con 10 años de cárcel. Sí, totalmente. ¿Ok? Ojo, por eso es que estoy estableciendo, Jesús, la importancia de mantener la confidencialidad de los usuarios dentro de la red. Como administradores de red, que hay muchos aquí, debemos tomar en cuenta que no podemos invadir eso. Se debe establecer confianza dentro de los elementos de red y eso va de la mano con nuestras políticas de uso aceptable. A nadie le gusta que entren a su casa y abran la puerta de la nevera sin su permiso. Y obviamente, si yo estoy en una red trabajando y de repente me doy cuenta por X o Y razón de que el administrador de la red está invadiendo mi privacidad, aunque no existe una ley de delitos informáticos en ese sentido, solamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 86, ojo con eso, yo puedo demandar a la empresa. Ojo con eso. Excelente observación, Jesús. Gracias. ¿Qué nos dice Luis? Ahora, bueno, me parecerá difícil controlar el uso personal del WhatsApp. En la red Wi-Fi personal, aquí en la empresa se ha bloqueado las páginas de minería, páginas para descargar video, música y las páginas de redes sociales, excluyendo WhatsApp. Sí, totalmente. Es un medio de comunicación universal. Hay gente que lo limita o establece diversos controles. También tenemos que trabajar en aras de que las personas estén concentradas en su trabajo, pero la actualidad, la dinámica del mundo, lo cambiante, la transformación digital, los procesos de comunicación, la globalización, oye, me le vas a bloquear WhatsApp a los usuarios. Luis, en ese sentido, hay empresas que lo hacen. ¿Ok? Lastimosamente, porque son las estrategias del negocio. Acuérdate, como mencioné, cada empresa es independiente una de otra. Germán Hernández nos dice, una violación a la política de seguridad puede involucrar un delito como es la divulgación de pornografía. Germán, creo que es una pregunta, Carlos, ¿verdad? Ah, repite que no te escuché. Es una pregunta, ¿verdad? Es un comentario que nos hizo por aquí. Una violación de política de seguridad puede involucrar un delito como la divulgación de pornografía infantil. Wow, mira, no sabría decirte. En ese sentido, lo veo un poco contrastante, Germán, porque yo pienso que pienso que sería como comparar peras con manzanas, ¿no? ¿En qué sentido? El delito de pornografía infantil o divulgación de pornografía infantil en comparación a la violación de una política de seguridad corporativa, yo creo que, como te mencioné, pues sería comparar peras con manzanas. Yo pienso que el tema de pornografía infantil es un tema de mayor impacto, es un tema de mayor peso, ¿ok? Sería interesante pues asesorarnos con
con algún abogado. Continúa. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús Baptista. A veces de manera interna no es que se revelan los datos de los usuarios, pero sí para ser atacadas desde afuera. A veces de manera interna no es que se revelan datos de los usuarios, pero sí se revelan las debilidades internas para ser atacadas de afuera. Totalmente, Jesús. La ingeniería social es un flagelo que nunca pareciera que se fuera a acabar. Hoy en día hay usuarios que todavía caen por ingeniería social. Parece mentira, ¿no? Cuyo principal medio de inoculación por lo general puede ser el correo electrónico. No obstante, existen las llamadas de ingeniería social, de engaño, en engaño, señores. Por cualquier medio, sigue siendo un medio de inoculación de algo en la infraestructura. ¿Ok? ¿Qué nos dice Johnny? Cuando realizamos una investigación política de la manera de determinar las responsabilidades, no puede hacerse dejando violar derechos del personal, porque puede terminar en una demanda contra la empresa. Interesante. Cuando realizamos una investigación por violación de políticas de IT, leo otra vez, Carlitos, que te perdí. La manera de determinar las responsabilidades no puede hacerse dejando en riesgo a la empresa por violar derechos del personal. No, jamás. Porque puede terminar en una demanda contra la empresa. Bien interesante, Johnny, pero ¿qué pasa? Vuelvo y te recuerdo, en Venezuela no tenemos una ley de protección de datos. En Venezuela se tiene que promover eso. No obstante, yo pienso que en vista de las diferentes vicisitudes, crisis que vivimos en el país, esto se ha dejado a un lado por mucho tiempo, se toca muy poco o casi nunca, pero sí, la privacidad de data es fundamental. Y sí, me gustó la frase que mencionaste, puede terminar en una demanda contra la empresa. Sí, es bastante posible. ¿Ok? ¿Qué nos dice Luis? Eso depende. Si no se le notifica las políticas de IT, para cada empleado, la normativa de la empresa, eso cabe. Dependiendo, Luis, totalmente de acuerdo en el sentido de que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Ok? Bueno, mis estimados, seguimos. Fíjense ustedes, está interesante la dinámica. Me gusta mucho su participación. Les agradezco bastante porque sé que lo que está trayéndonos Luis, la participación tan activa de Johnny, Jesús, Germán, eso está muy bien. Luis Guevara, todo. La participación de todos les deja a todos los demás participantes y eso es bien interesante. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos siempre en un mismo entorno, no vemos otros entornos. ¿Ok? Bien interesante. ¿Qué nos dice Johnny? Allí, Luis, le decimos, tienes razón, pero vas preso. Totalmente de acuerdo. Tienes razón, pero vas preso. Ok, seguimos, estimados. ¿Cómo hacemos para establecer una política de uso aceptable en la empresa? Muchachos, yo los quiero a ustedes invitar a que muy cordialmente hablen con sus jefes. En el caso de que tengan alguna duda, si esto existe actualmente en la red donde ustedes están. ¿Existe esto en la red? No, pero es que nosotros tenemos una farmacia y somos 5 usuarios. Nosotros tenemos unos casos bien interesantes. Nosotros tenemos un caso, no, pero es que nosotros somos 20 usuarios, pero trabajamos con un sistema administrativo SAP. Tenemos CRM en la nube. Tenemos servicios en Amazon Web Services o servicios y tenemos correo en Azure. Pero somos 20 usuarios, nosotros no necesitamos eso. Esas son las situaciones a las que yo quiero traerlos para hacer un análisis, ¿no? Un elemento consciente. Óyeme, pero y de esos 20 usuarios, ¿quién puede infringir alguna ley? O una ley que internamente no existe, una política, un reglamento, una normativa que no existe. ¿Entienden? O sea, nosotros hemos tenido casos que se han robado bases de datos, usuarios, bases de datos completas de clientes, de proveedores, para venderlas acá en Venezuela. Eso pasa, esa es una gran realidad. Planes, documentos confidenciales, propiedad intelectual, de una forma que está protegida de forma universal. Increíble. O sea, aquí se ven casos de casos porque simplemente hay vacíos en este sentido.
Al haber vacío la suposición, se abre paso a sus anchas. Entonces, les quiero dejar esta reflexión. ¿Qué tipo de política tienen actualmente en sus redes? ¿Existe un documentico de una hoja con 2 párrafos donde especifique qué hacer sí, qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Eso existe en sus redes actualmente? Analícenlo. Muchos detalles de una política que usted debe esperar encontrar se refieren a la seguridad informática. Eso es desde un punto de vista global, ¿no? Esto incluye la administración de contraseñas, licencias de software, propiedad intelectual en línea, etcétera. Otros se relacionan con la etiqueta interpersonal básica, particularmente en conversaciones de correo electrónico y tablón de anuncios. Una tercera categoría se refiere al uso excesivo o indebido de recursos, como la generación de un tráfico de red excesivo mediante juegos. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que pasan por un puesto de trabajo y alguien está jugando en línea? Descarga de películas o redes peer-to-peer, por ejemplo. ¿Ok? Estos son los elementos base que debe contener una política de uso aceptable en la red. No importa, señores, vuelvo e insisto. Luis, jugando por Facebook, bastante. Increíble. E insisto, vean dentro de su organización cómo están las políticas de seguridad. ¿Están actualizadas? ¿Existen? ¿Están ajustadas a la realidad actual con el tema del teletrabajo, con el tema del BIOT, con el tema del uso de WhatsApp, con el tema de manipulación de información sensible? Estamos formando firewalls humanos. Creo que eso lo dijo Johnny. Estamos formando firewalls humanos dentro de la red para protegernos. ¿O estamos dejando a un lado los usuarios estableciendo lo que es suponer, ¿no? Las cosas? Ahí es donde está el grave error. Entonces, revisemos. Tomémonos unos minutos, ¿ok? Esto es viable. Y cuando usted tenga el apoyo por parte de la dirección o de la gerencia, a su vez, no está de más mencionar el apoyo por parte legal o especialistas en derecho laboral. Es importante tratar de afianzar un poco estos elementos, ¿ok? Buscar ese apoyo es fundamental. Háganlo, es mi sugerencia. Si tenemos algún abogado por acá en los participantes, su interacción sería muy valiosa para nosotros los del área porque nos permite establecer puentes, ¿ok? Por aquí Víctor Sáenz de Movistar nos dice, en Telefónica están contra el consumo de datos de los empleados. Buenísimo. No todas las empresas lo hacen, Víctor, pero ya son políticas de Telefónica y eso está muy bien, eso está excelente. ¿Qué más nos dicen? Nos dice, casi siempre esas políticas no están actualizadas. Entonces no están bien diseñadas, Leonardo. Esa es la realidad. Tienen que ser perdurables en el tiempo. Yo me imagino que muchas empresas han actualizado sus políticas con el tema de la pandemia, con el tema del teletrabajo. Muchísimas empresas se están moviendo en este sentido para poner las cosas claras. Recuerden, el escenario que les puse en un principio es realmente válido. Sucede en Venezuela, sucede en Latinoamérica. Son dos cosas que van a la par, son dos cosas que siempre caminan en paralelo. Las cuestiones técnicas o soluciones técnicas y los procedimientos. Debemos lograr una sinergia entre ambos para que esto sea realmente tangible, para que dé los resultados esperados. Como les mencioné, que si hay empresas en Venezuela que invierten miles de dólares en soluciones de seguridad, muchísimas. En Latinoamérica, igualito, no importa el país que sea. Pero el procedimiento va por un lado y nuestras soluciones técnicas por otro. No tiene mucho sentido. Créanme. Los usuarios ven la seguridad con resistencia y la seguridad se ha mal visto durante mucho tiempo como un obstáculo para el logro de sus objetivos. Me refiero a objetivos que, qué sé yo, por darles 2, 3 ejemplos muy sencillos. El primero, tengo la máquina lenta. Estoy en mi casa y esta máquina está muy lenta. La gente de sistemas agarró y me puso algo ahí que no sé qué es y resulta que esto está lento. Las soluciones de seguridad deben actuar de la mano para tumbar ese cliché de que, mira, estamos obstaculizando el trabajo de las personas. ¿Qué está pasando? ¿Ok?
¿Qué nos dice Luis? Lo que dice Víctor es real y dependen de los cargos que tienen en la empresa. No sé qué dijo Luis. A ver. Jugando por Facebook. Víctor, lo dijo Víctor referente a Telefónica. Seguramente Luis y Víctor se han visto a jefe jugando por Facebook. En ese sentido hay que tener cuidado porque bueno, el ejemplo empieza por casa, ¿no? Como quien dice. Entonces, vamos a tener que hablar con la dirección, la política no funciona. No podemos suponer. Dar cabida a la suposición es caer en errores, ¿ok? Bien, les estaba dando unos simples ejemplos, ¿no? Con respecto a la resistencia que nos ponen los usuarios. Y una de ellas, o la principal, es obstaculizar el elemento producción. Mi red está lenta. Me instalaron un software todo raro que se llama TDR, detección y respuesta a amenaza, o EPDR, unas soluciones antivirus, último grito. Eso costó un realero impresionante para darme seguridad en mi computadora desde casa, que me protege soluciones o peticiones de resolución de nombres DNS, que me trabaja con Machine Learning, que salen los reportes, pero mi máquina está lenta después que la gente de sistemas me instaló eso. Cuando esas cosas se nos presentan, entonces nos vamos a conseguir resistencia, porque ven seguridad como un obstáculo en lugar de verlo como un aliado. Entonces, es importante que tomemos en cuenta siempre el elemento revisión, auditoría y apoyo constante para obviamente llevarlo de la mano a procesos, ¿ok? Y que esto conviva. ¿Que sí es posible? Señores, la respuesta es sí. Ya la seguridad perimetral, eso se acabó hace rato, ya el perímetro está en cada una de en las casas de los teletrabajadores. Ya tenemos los que trabajan en gestión de redes, infraestructura, ya tienen más trabajo. Tienen más trabajo, me refiero a que tienen que asumir roles de seguridad, tienen que asumir gestión cloud, tienen que asumir endpoints, seguridad de endpoints o continuidad operativa de endpoints. Entonces debe llegar un momento en que, hey, vamos a hacer un stop en la empresa y vamos a poner un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen? Luis. No hablemos de los hogares, ya que los usuarios más difíciles son los familiares. Sí, Luis, totalmente de acuerdo contigo. Es un entorno bastante difícil. No obstante, me he dado cuenta que en los últimos meses se ha proliferado mucho un software de auditoría. Yo los veo sumamente invasivos, ¿no? De acuerdo a mi punto de vista, no quiere decir que esté en contra de esto, que son bastante invasivos con respecto al endpoint en casa de ese teletrabajador, del smartphone que es de la empresa, pero lo tiene el teletrabajador. Software sumamente invasivo, algo así como ¿a qué hora te conectaste? ¿A qué hora te paraste de tu puesto de trabajo? ¿A qué hora dejaste de escribir un correo? ¿A qué hora dejaste de trabajar? O sea, para mí eso es invasivo, ¿no? Por más que tú estés en tu casa, tenemos que derrumbar eso porque eso no funciona así. Sí hay que tener un nivel de disciplina, sí hay que incurrir en un nivel de formación y que bueno, pues de verdad que hay que tener cuidado con eso. En ese sentido, muchachos, les recomiendo a la gente de CertiProf, que ha liberado unas certificaciones para seguridad y teletrabajo, para que los hagan, ¿ok? Unas certificaciones gratis para que reciban formación en ese sentido. Les repito, CertiProf, ¿ok? ¿Alguna otra observación, Carlos? No. Perfecto, continuemos. Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a vernos y vamos a ponernos en cada uno de estos planteamientos. Vamos a ver qué haríamos. Primero, un compañero de trabajo le pide acceder a la red utilizando sus datos de acceso, ya que su usuario y contraseña los ha olvidado. ¿Les ha pasado? ¿Qué haríamos en ese caso? Me gustaría que me escribieran o si quieren liberar su audífono, con mucho gusto, por favor, establezcamos, ¿sí? Una tormenta de ideas. Número 2. Hacer uso del correo electrónico corporativo para suscribirse a listas de notificación o suscripción. O simplemente utilizarlo de forma personal. Yo voy a usar el correo corporativo
para suscribirme, para hablar con familiares, para mandar correo masivo, para hablar con clientes y proveedores todos al mismo tiempo y todos los pongo en el para 200, 300 personas. Número 3, llevarse a casa el trabajo. Subiendo información a su nube privada. Mi nube privada quiere decir a mi cuenta en Mega o en Dropbox o en Drive, etcétera, etcétera. Para ser trasladada, para ser traslado de información posiblemente sensible o confidencial. Pues eso es un punto muy importante, ¿no? El hecho de que la información en las empresas no es debidamente tratada. Lo que es confidencial, pero no se le coloca o no se le manipula con esa naturaleza de ser confidencial. Confidencial, base de datos, direcciones, cuentas de correo electrónico, datos personales de clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Eso es confidencial para cada empresa. Entonces, yo me voy a llevar todo eso para la casa porque voy a trabajar fin de semana. Ok, pero ¿por qué? ¿Dónde hay una política que me indique que eso se debe hacer, pero bajo ciertos criterios y que la empresa me debe proveer a mí las herramientas necesarias para su tratado? ¿Qué nos dice Johnny? ¿Puedes indicar? A ver. Johnny dice que si le puedes indicar el nombre por el chat, la certificación de que le mencionaste. Con muchísimo gusto, Johnny. Luis Lemos nos dice, pasa con usuarios que piden aumentar sus capacidades de almacenamiento local o la mostrar información que es pesada a los directivos o a los gerentes. Pasa con usuarios que piden aumentar sus capacidades de almacenamiento local o en la nube, ya que requieren suministrar información que es pesada a los directivos y gerentes. Sí, Luis, pero ¿qué pasa? La empresa debe proveer sus propios recursos. Y sí, ciertamente BIOC, es decir, Bring Your Own Device, o BIOC, con C al final, Bring Your Own Clouds, tráete tu propia nube, requiere políticas. Luis, ¿en qué sentido? Tú vas a llevarte información sensible y la vas a llevar a tu Dropbox. Debe existir alguna política, algunos niveles adicionales y la empresa nos debe proveer esos recursos para ello. Debe proveernos algún nivel de criptología, algún nivel de encriptamiento para esta data, para esta información. Debe ser tratado con riguroso cuidado. Por esa razón, la empresa la organización en todo momento nos debe proveer las herramientas necesarias, pero al mismo tiempo las políticas de manipulación de información. Ciertamente, la gente es más productiva. Totalmente de acuerdo. Eso no lo digo yo, SGSI, eso tampoco lo dice la IETF. Eso lo dicen estadísticas mundiales. La gente es más productiva. Luis, totalmente. La gente es más productiva, la gente trabaja más. La gente entrega resultados de una forma más rápida, eficiente, bien. Pero a su vez, estamos incurriendo en un riesgo. Y ese riesgo obviamente tiene que ser calculado con un impacto. Muy buena observación. Y Johnny Bolívar levantó la mano para hablar, Adrián. Con muchísimo gusto. Saludos, Adrián, y a todos los compañeros. Gracias. Los casos que hiciste referencia, porque efectivamente nosotros acá en Presto Servicio, junto con los compañeros Víctor, todos esos casos que mencionas ahí, Adrián, nosotros los tenemos en campañas de concienciación antes de poder recibir nuestros accesos de sistemas de TI. Con el uso de las credenciales, el carnet de identificación, que realmente no solamente nos dice el carnet, es una llave que me permite ingresar a áreas que por mi cargo puedo tener, y quienes no corresponden, por ejemplo, entrar al cuarto de data, sencillamente su acceso es hasta la puerta que le pego. Claro. ¿No? Pero todo eso que menciona, esos 6 puntos que menciona, nosotros lo tenemos claro dentro de la política de uso y acceso, tanto físico. Excelente. Gracias. No, excelente, excelente.
muy buena tu intervención, Johnny, porque eso permite a otras personas que están aquí con nosotros, de otros países inclusive, motivarse a implementarlas. Johnny, excelente. Muchísimas gracias, estimado. Ojo, sin importar que sean 5 usuarios, sin importar que sean 10 usuarios, quizás podrían ser políticas más flexibles, ¿verdad, Johnny? Pero claras. Correcto, así es. Caemos en errores cuando suponemos. Yo voy a tener que mandarle a la gente de Telefónica, Carlos, una licencia de PDR de obsequio. Ok, gracias. De verdad que me encanta su participación. Envíala, Adrián, la vamos a esperar. Gracias. Lo pones, Carlitos. Y Luis Lemus levanta la mano para hablar. Perfecto, Luis, gracias. Cuéntanos. Bueno, realmente, totalmente como dice Johnny, hay empresas grandes donde de seguridad son tal que utilizan llaves electrónicas. Es donde el encargado de la seguridad, porque su nivel de seguridad no llega hasta allá, claro, llega a nivel de... También hay otros, como está el caso donde estoy ahorita laborando actualmente, donde hay gente que más bien algunos departamentos te colaboran. Entonces, hay realmente cómo funciona la empresa y cómo está el nivel de seguridad de las personas, lo que se hace y no se hace. Sin embargo, no es lo mismo cuando te sientas en un equipo. Tú dices, ¿estás trabajando o no estás trabajando? Tal cual. Tal cual. Ya pero uno solo está sentado en la máquina y tú lo ves de afuera y dices, no, sí está trabajando, pero cuando te das cuenta, llego con audífonos puestos. Suele pasar. De verdad que sí. Y fíjense lo interesante de todo esto, ¿no? Que tenemos con el tema de la cuarentena, el encierro tan fuerte, los cambios, la adaptación, la renovación, la creación. Eso es una gran realidad. Pero como te dije, no sé si me escucharon hace unos minutos que les dije, como bien saben o han escuchado, lo de la generación, los millennials, los centennials, la generación Z, muchachos, dígame los developers. Wow. Quítale el YouTube a un developer y vas a ver los resultados. Se te va al día siguiente. Podemos tener, por eso es que es un proceso. Fíjate tú que es un proceso, Luis, bien interesante, porque tú a un developer, a un desarrollador, un muchacho que tendrá 19, 20 años y es muy bueno en su trabajo, podrá ser un junior, pero es muy bueno, quítale el Facebook mientras está desarrollando y no va al día siguiente a trabajar, se va. O sea, tenemos que adaptarnos a tantas cosas o hacer una relación simbiótica, ¿verdad? Para que esto funcione. Tenemos que hacer que las redes empresariales funcionen sin necesidad de exponernos o simplemente, bueno, tantas cosas que hemos hablado. Pero ¿cómo hacemos, no? Con esta generación de hoy en día, para lograr, óyeme, que esto funcione. Es una cuestión muy dinámica, pero que al mismo tiempo bien implementada funciona. Es bien interesante esto porque sí funciona. Lo único que pasa es que falta mucha sinergia, colocación, el uso de WhatsApp, redes paralelas, soluciones técnicas. Hay muchas. Lo importante es lograr sinergia. Gracias, Luis, por tu participación. A ver qué dice Pedro Sojo, mi analista 2. Quítale YouTube a un developer y no vuelve el día siguiente. Ajá, ¿qué dice Luis? De hecho, a mi hija le quito el YouTube y no estudia. Interesante, ¿verdad? Bueno, yo hago lo contrario. En mi casa yo tengo un firewall y si en mi casa pues mis hijas no colaboran, por X o Y razón se le va el internet. Entonces ahí ya sí soy un poco ya más, más dictador. Bien. ¿Qué haríamos en otro caso? ¿Qué pasa cuando el antivirus de la computadora alerta de la detección de un virus y luego luego de conectar un pendrive? Yo como usuario, ¿qué hago? Le voy a aceptar y ya. No voy a levantar mi teléfono para llamar a la gente de sistemas o alertar, mira, ¿qué está pasando? Bueno, resulta pues que nadie me dijo que yo no podía conectar mi pendrive ahí porque no existen políticas. Caemos en lo tácito. Su compañero de trabajo, esta está buena. Escuchan esta.
su compañero de trabajo sentado a su lado pasa más tiempo descargando películas y llevando las tareas de sus hijos, él ha comentado que no tiene internet en su casa. Y esto es una gran realidad, mis estimados, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo actualmente, no solo en Venezuela, en Latinoamérica y el Caribe. Quizás en Estados Unidos es completamente distinto, pero sí, empleados, personas como nosotros, como usted, como yo, que lastimosamente no tiene un internet en su casa y que tiene que aprovechar pues el tiempo laboral para hacerle la tarea a los 3 hijos, a sus 2 hijos. Tratar de descargar el material para llevárselo a los muchachos. Eso es una gran realidad. Por eso es que yo digo que debemos buscar, ¿sí?, una forma de mantener ese equilibrio, de hacer que sea fluido, pero que no sacrifiquemos productividad. Son muchos los elementos que intervienen. Elementos motivacionales, elementos quizás psicológicos. Con el tema de la pandemia se ha hablado mucho de eso, como ustedes saben, y que bueno, es importante, ¿no?, ponerlo en claro, simplemente plasmarlo, llevarlo a un papel formalizado. Comunicarse con todos los clientes de la empresa de manera masiva en un mismo correo electrónico. Eso es muy cierto, eso pasa. Quizás a las personas cuando comienzan a trabajar o no tienen experiencia utilizando medios electrónicos en la organización, no saben o no se les enseña Netiquette, el uso de correo electrónico corporativo. Señores, eso es algo que no se puede descuidar. Nadie habla de esto, pero en realidad tenemos que enseñar a nuestros usuarios a hacer correcto uso del correo electrónico, de Netiquette, de etiquetas de red. Una vez recuerdo, anoche mencionaba esto en una entrevista, que me invitaron a un país específicamente a hacer una evaluación de seguridad con respecto a un dominio de correo electrónico, porque estaban recibiendo más de 4,000 correos electrónicos spam por hora. Por ende, el servidor de correo electrónico vivía en el piso. Pensaba que lo estaban atacando y simplemente sus servicios se saturaban. Por ende, el enlace de internet que recibía o está asociado a su apuntador MX con un direccionamiento IP público estaba colapsado. Y creo que no les gustó mi respuesta, pero es que no había solución. Yo le dije, viejo, elimine ese dominio y crea otro. Y no les gustó. Les cayó bastante mal. Creo que de hecho ni siquiera me pagaron la consultoría. Porque es que tú no enseñaste a tus usuarios a que el correo electrónico corporativo no era para uso personal. Entonces tus propios usuarios afectaron el correo electrónico, que es una plusvalía. El correo electrónico es un activo de la organización. Lo utilizaron con fines personales. Se metían en todas las listas de suscripción que conseguían. Invitaban a la gente para la parrilla del fin de semana y tenía 200 familiares y desde el correo electrónico corporativo dañaron el dominio. Ahí no hay solución. Entonces, viejo, elimina ese correo, ese dominio. Eso ya no sirve. ¿Por qué? No enseñaste a tus usuarios a usar el correo electrónico. Eso pasa. Eso pasa y es muy importante que tomemos en cuenta y evitar al máximo estas clases de acciones. ¿Alguien más tiene alguna observación? ¿Qué nos dice Leonardo Fajardo? Luis Lemos nos dice, existen grupos de trabajo en algunos correos empresariales, entre otros. Sí, buena observación. ¿Qué nos dice Leonardo Fajardo? Excelente por ese dato. Nadie te dice los manejos del correo corporativo. Sí, totalmente, Leonardo, y eso es deber ser. ¿Cómo les digo? ¿De quién es responsabilidad eso? A ver, les hago esa pregunta. A ver, quiero leerlos. ¿Quién creen ustedes que es el responsable en una red empresarial de enseñar a los usuarios de hacer uso correcto de los medios electrónicos? Me gustaría escucharlos. Les repito, ¿quién es el responsable? ¿El director de la empresa? ¿El gerente de tecnología de la información? ¿Un analista 2? ¿Un analista 1? Nuestros amigos de Heldesk. ¿Quién crees? ¿Quién creen ustedes? ¿Qué nos dice Luis? Las políticas IT se establecen en la unidad IT, con el apoyo, Luis, de la dirección, siempre. Johnny, gerencia telemática, totalmente de acuerdo. Transmitir de conocimientos, porque yo he visto casos, ustedes también, estoy muy seguro de eso, en la que, oye, esta persona no sabe escribir correo electrónico, me mandó un correo electrónico de 10,000 páginas. Un correo electrónico no está para escribir precisamente 10,000 páginas.
Los administradores de la red, dice Pedro Sojo, le estás dando mucho trabajo a los administradores de red y créeme que esa gente está saturada siempre. Ya el administrador de red tiene que arreglar los celulares de los jefes, el wifi de la empresa, la página web, el cloud de Amazon, el correo electrónico corporativo, levanta base de datos, administra infraestructura interna con las VLAN, troncales, autenticación, validación, directorio activo, DNS, etcétera, etcétera. ¿Le vas a dar más trabajo a los administradores de la red? ¿Qué nos dice Luis? Todo el aval de la empresa. Totalmente. Cultura. Señores, cultura. ¿Qué nos dice Leonardo? Creo que esas políticas deben estar plasmadas en el ingreso del personal a través de una política. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? ¿Qué nos dice Edwin? Encargados del área, que a su vez tuvieron inducción por parte del personal de IT. Cultura otra vez vuelve a la palestra. Pero sí, el error se comete es cuando se cree, cuando es tácito. Las suposiciones no pueden dar cabida a estas cosas. Recuerden, ¿qué nos dice Gustavo? Superiores de cada departamento de personal a su cargo. Totalmente de acuerdo. Depende de las estructuras, muchachos, porque podemos tener redes pequeñas, pero complejas, o infraestructuras muy grandes y simples. De mi parecer, las infraestructuras más complejas son las redes pequeñas. Gustavo, sí, ya lo leí. En este contexto, es bien importante que tomemos en cuenta entonces que son muchos los elementos a considerar. Y usted no puede dejar a un lado ninguno de estos. El tema de la cultura, el tema de las políticas. Mira, vamos a diseñar algo para que el jefe nos apoye con respecto a, ¿cómo se llama eso? Protección de contraseña. Bien, usted no puede darle su contraseña a nadie. Absolutamente para nada. Ni de correo electrónico, ni de uso de acceso a los recursos locales. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está incurriendo en una acción que puede comprometer a toda la organización, señores. Esa es una gran realidad. Entonces, creando culturas y procedimientos es parte del secreto. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de algunos datos. La resistencia, el desconocimiento y la falta de sinergia pueden llevar a las empresas de cualquier tamaño, sector o rubro rumbo al abismo. ¿Esto es una realidad? Sí, totalmente. ¿Un usuario puede tumbar o poner en jaque una infraestructura? Sí, un usuario. Cuando hay cosas implícitas, cuando no hay vacíos en políticas, cuando tenemos ausencia de bases claras con respecto a procedimientos, porque los procedimientos, vuelvo, insisto nuevamente, los procedimientos van por un lado y obviamente las soluciones técnicas por otro, y debemos establecer sinergia para estas cosas. Eso es fundamental. No importa que procedimientos y sistemas en una organización establezca alineamientos y le haya costado una millonada al jefe, y por otro lado se establezcan soluciones técnicas costosas, otra millonada más, y aquí no hay sinergia, señores. Y tampoco importa el tamaño de la red, tampoco importa el objetivo, o sea, todo eso sumado, ¿verdad?, a una mesa y estableciendo las respectivas responsabilidades, mira, prioridades, vamos a darle forma a esto. Aquí hay empresas en Latinoamérica muy pequeñas que producen y facturan miles de dólares al día, dependiendo su nicho de negocio, y que solamente le presta atención a la seguridad es cuando le robaron la base de datos un usuario deshonesto que más nunca volvió. Aquí existe el espionaje, aquí existe también empresas atacando empresas. Eso existe. Los que trabajamos aquí en operadores y mis muchachos saben que eso es así. Menciono esto ya que las estadísticas mencionan que las empresas aplican estos elementos de seguridad luego de haber afrontado algún incidente de ciberseguridad. Y esto, señores, es una tremenda realidad. Debemos establecer prioridades, debemos establecer estos lineamientos sin importar, obviamente, el objetivo económico de la organización, definir unas estrategias por lo más
lo más simple y alcanzable posible para tener éxito, obviamente, la continuidad operativa de las organizaciones. ¿Alguno tiene alguna observación o comentario, intervención que quiera hacerme? Los leo, los escucho con mucho gusto. ¿No? Proseguimos entonces. No. Es importante tomar en cuenta el tema de confidencialidad, el tema de privacidad y el tema de seguridad de la información. Lastimosamente en Latinoamérica estamos en pañales con respecto a lo que sucede en la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos. Estamos en pañales. En los Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay bastante trabajo en este momento porque ya son imposiciones del nuevo gobierno en la que las empresas deben trabajar con multifactor de autenticación, con protección avanzadas a nivel de endpoints, con protección avanzada. O sea, no estamos hablando de un antivirus. Estamos hablando de soluciones avanzadas en esta materia que trabajan con honeypots, o sea, tecnología de punta que requiere capacitación técnica. Dígame. Luis. Por aquí Luis Lemus levanta la mano para decir algo. Muchísimo gusto, Luis, te escuchamos. Bueno, no, sí, casualmente, políticas de red en la organización no solamente es lo que está saliendo, sino lo interno. O sea, no es solamente una política perimetral o una política donde tú tienes que limitar el acceso a los usuarios según el área de trabajo. Okay. En cuenta la disponibilidad y las necesidades que esas personas están cumpliendo según sino que también lo que va a salir fuera de la empresa y a quién va a salir. Totalmente. Porque hay empresas que, por ejemplo, imagínate una empresa de venta donde trabaja con redes sociales, donde trabaja con la nube, donde utiliza WhatsApp a cada rato, pero ¿quién te dice a ti que ellos no están trabajando cosas que son de sus propios trabajos? Trabajo plataforma. Imposible de medirlo, imposible de utilizarlo. Entonces, el dame que te doy, si abusas te quito, y realmente nosotros los administradores IT lo que hacemos es jugar, estira y dame, suelta y dame, porque ¿quién te dice a ti que es sincero? Estoy utilizando el WhatsApp cuando estás trabajando en una empresa de alguna manera o de venta que no lo estás usando en beneficio propio. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo, Luis, pero quisiera añadir algo bien importante, Luis. Tenemos que tumbar clichés. Ese juego y al policía y al ladrón, hermano, con todo el respeto, y a todos se los digo con muchísima honestidad, debemos derrumbarlo. Y eso lo hacemos es cuando involucramos, me gustó mucho lo que me dijeron, a los usuarios y creamos firewalls humanos. O sea, la gente pendiente de su privacidad, de su confidencialidad, claro que sí, pero involucrando de forma activa. Por ahí veo otra manito levantada. Gracias por... Johnny Bolívar. Johnny, te escuchamos con gusto. Sí, ciertamente lo que dice el amigo Luis y es muy cierto. Hoy en día su economía comenzó a cambiar y se está usando mucho el sistema. Y evidentemente, como tú dices, Adrián, yo como usuario, por ejemplo, si el WhatsApp es mi canal de comunicación con mis clientes, no hay manera que ustedes puedan limitar que yo pueda descargar o enviar algún tipo de información por plan. Entonces queda esa campaña de concienciación al personal. Evidentemente estoy seguro que un uso de esa red social yo la puedo destinar, de hecho lo hago, y personal, pero puntual, pero no es que el 90% es en información personal y para el beneficio de la compañía. Entonces está esa parte de como tú mencionas, somos adultos, está la política, la concienciación de la empresa para ese uso responsable tengo ante el sistema que me permite la empresa para cumplir con el objetivo que tiene la empresa sea sustentable, ¿no? Económicamente. Totalmente, hermano. Las cosas
las cosas y esta pandemia, mis estimados, esto nos ha cambiado la vida a todos, indiscutiblemente. Y esto es parte del aprendizaje y los cambios que vamos a afrontar. Eso es indiscutible. Bueno, mis estimados, de verdad, agradezco muchísimo su participación. Quiero por favor mencionarles lo siguiente. Este evento va a recibir por parte de SGSI, como proveedor de servicios de seguridad gestionado, MSCP por sus siglas en inglés, un certificado para todos y cada uno de ustedes. Me gustaría por favor que en el chat, ¿sí?, me escriban su nombre y apellido y su correo electrónico para que le generemos su certificado, ¿ok? Y enviárselo. Mientras que me están escribiendo, ¿qué nos dice Leonardo? Aníbal, me gustan tus palabras sobre involucrar a la dirección, dueños o junta directiva para dejar el juego de la política del policía de ladrón. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Así mismo es, Leonardo. Por favor, déjenme sus nombres y apellidos, correo electrónico, ¿sí? Que mi equipo les va a enviar su certificado, su aval, por parte de SGSI 0526, como proveedor de servicios de seguridad gestionado, por esta participación. De verdad que me gustó muchísimo la intervención de todos. Esto fue un brainstorm bien interesante, un aporte bien chévere. Les agradezco muchísimo su participación. Los esperamos con muchísimo gusto en todas nuestras redes sociales, proyectos SGSI. Los quisiera ver siempre en nuestro canal de YouTube, mencionando cosas técnicas. Siempre estamos pendientes de dar tips gerenciales como este, soluciones técnicas, de acuerdo obviamente a los partners con los que trabajamos. Nos faltó el correo, señora Raquel Benavides. Constantino, bienvenido Constantino, tiempo sin saber de ti. Los esperamos con muchísimo gusto en nuestras redes sociales, en nuestros próximos eventos que vamos a impartir. Próximamente vamos a dar unas capacitaciones de soluciones de seguridad avanzada a nivel de tecnologías Wi-Fi, evaluaciones de seguridad gratuitas, evaluaciones de código gratuitas. Estamos también impulsando Synergy 3Q 2021 para que obviamente motivemos, llevemos bandera venezolana y en todos los países a los que trabajamos, a nuestros clientes de Latinoamérica y Estados Unidos. De verdad, profundamente agradecidos. Hemos tenido este tercer Q bien agitado porque estamos aportando. Y esa es la premisa, ¿no? A través de nuestros mecanismos de monitoreo, soluciones, charlas educativas, de formación, este tipo de actividades creo que no las conseguí por ningún lado, y de pronto estaba con mi equipo de trabajo un día y teníamos tantos problemas vinculados en tantas redes empresariales que yo dije, viejo, pero tenemos que tratar de incentivar a nuestros clientes, a la comunidad, y vamos a hacer un evento bien chévere de esta naturaleza para que obviamente la gente se involucre. Mi correo electrónico lo tienen en pantalla por si desean este material, así como una serie de compilaciones que hice bien interesantes, no solamente de la IETF, sino de otros frameworks, esquemas de trabajo, en la cual tenemos que involucrarnos. Debemos involucrarnos de forma activa porque los que somos técnicos, los que trabajamos en ingeniería, tenemos que estar siempre al día en estas cosas. Me escriben, con muchísimo gusto le envío los frameworks. Hay frameworks como entornos inalámbricos seguros, como de autenticación multifactor, datos de trabajo de la IETF por los RFC, guía de seguridad para desarrolladores. Próximamente vamos a hacer un evento como este, bien chévere, bien interesante y participativo, con nuestros aliados desde Estados Unidos y República Dominicana para hablar de DevSecOps, la importancia de esto, porque nos estamos dando cuenta que en Venezuela se está creando mucho código a lo deportivo y dejando al lado la gestión o el proceso de revisión a nivel de seguridad de estos códigos y programas de aplicación. ¿Qué nos dicen? Te felicito, Adrián, excelente ponencia, muchísimas gracias. Estábamos solicitando una abogada hace rato. Por cierto, necesitamos un abogado laboral que nos ayude con esto. ¿Qué nos dice Alejandra Rosendo?
Excelente tu información, Adrián. Es muy bueno hacer el uso de estas políticas. Gracias, Alejandra. Con muchísimo gusto, por favor, escríbame para mandarles el material. Los espero en las redes sociales también. Nuestras redes sociales están para aportar, para hablar de estas cosas, para incentivar, para hablar de nuevas tecnologías, tendencias, qué es lo que está pasando a nivel mundial y no quedarnos atrás. Esa es la premisa. Gracias a todos. Feliz tarde. Johnny, muchísimas gracias por tu intervención. Estamos pendientes de mandarte unas licencias de regalo para tus endpoints. Vamos a mandarte unas soluciones EPDR, ¿ok? Para seguridad avanzada en gestión de dispositivos móviles con obsequio, ¿ok? Para Telefónica, tu gente. Y bueno, mis estimados, muchísimas gracias a todos. Ya todos habrán escrito sus datos para certificados. Carlos. Sí, por ahora todo certificado. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar y que tengan un feliz día a todos. Claro que sí. Estimado, muchísimas gracias a todos por su participación. Cuídense mucho, full alertas con respecto a esta nueva variante que nos está afectando bastante fuerte en algunos países la nueva variante. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes. Bye.